Daremos inicio a esta sesión. Primeramente, quiero agradecerles de parte de Presgo a todos y todas las personas que nos están acompañando. Para nosotros es un verdadero placer poder compartir con ustedes esta mañana y sobre todo con los grandes invitados que tenemos. Pero empecemos por el principio. Cuando hablamos de reportes ESG, pensamos en indicadores o estándares. Siempre es lo primero que se nos viene a la mente. Pero quienes trabajan todos los días en sostenibilidad saben perfectamente dónde está el verdadero desafío. Y este suele comenzar mucho antes, cuando hay que pedir información a distintas áreas, cuando cada equipo trabaja de manera distinta, tienen otra cultura interna de organización y cuando la dirección necesita respuestas rápidas y sobre todo muy confiables. Por eso, justamente estamos reuniéndonos el día de hoy. Queremos hablar menos de teoría y mucho más de experiencia real dentro de las organizaciones. Preguntarnos qué está cambiando en Argentina y sobre todo en Latinoamérica y cómo algunas empresas ya comenzaron a transformar, a evolucionar en la forma en la que gestionan todos sus datos de sostenibilidad. Porque en la región debemos de tener en cuenta que ya superamos la etapa de implementar estrategias ESG, pero ahora el verdadero reto es saber medirlas. Un estudio de KPMG en 2026 encontró que solo el 19% de las empresas logra traducir su sostenibilidad en métricas financieras concretas. Ese es un gran dato que les invito a que puedan investigar y también puedan leer un poquito más al respecto. Pero como flujo de caja, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? En resumidas cuentas, es decir, que 4 de cada 5 compañías están tomando decisiones sin saber realmente el costo-beneficio económico de lo que están haciendo. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar y esta mañana me complace presentarles a nuestros grandiosos invitados. Les presento a Milena Gianchi, supervisora de sostenibilidad de SMS Latinoamérica, y a nuestro querido Sebastián Lutz, gerente de marketing de Pickit, una de las compañías más importantes de logística en la región. Sean ustedes muy bienvenidos a este espacio y nuevamente agradecerles por engalanarnos con su compañía y sobre todo el conocimiento que tienen para todas esas personas que nos están viendo el día de hoy. Y bueno, quisiera comenzar con el escenario actual de los reportes ESG a nivel Latinoamérica y sobre todo Argentina, muy puntualmente. Pongamos el contexto sobre la mesa. En Argentina, si bien nadie te obliga aún a reportar, cada vez más empresas lo están haciendo. Y hay algo interesante que podemos entender de este contexto. Y con eso me gustaría abrir la primera pregunta que va dirigida para nuestros compañeros de SMS. Estimada Milena, desde tu perspectiva, ¿en qué etapa se encuentran hoy las empresas argentinas y latinoamericanas en el recorrido de sostenibilidad? Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por participar y por la invitación a este espacio. En cuanto a la pregunta, creo que estamos en una etapa de transición, si bien creo que históricamente el camino de la sustentabilidad está en constante cambio. Durante muchos años, las empresas asociaron o asocian a la sostenibilidad con acciones puntuales o una parte de lo que implica la sustentabilidad, sea iniciativas ambientales, programas sociales, voluntariados, eficiencia energética o cuestiones aisladas. Todo eso sigue siendo valioso hoy en día, pero el desafío cambia y la tendencia es ir un poco más allá. Lo que estamos viendo en Argentina y en Latinoamérica, si bien obviamente estamos siempre un poco más rezagados si nos comparamos tal vez con países europeos, sea por exigencias, por normativas o simplemente por contexto, lo que vemos hoy en Argentina y Latinoamérica es que las empresas empiezan a pasar de
esto de hacer cosas aisladas o queremos hacer algo de sustentabilidad, a gestionar o empezar a gestionar la sustentabilidad de manera un poco más ordenada. O sea, empezar a definir temas prioritarios, medir impactos cuando se pueda, establecer indicadores, empezar a generar información que tal vez antes no se tenía, básicamente para poder sostener una conversación, sea con la dirección, con los clientes, con los inversores, con quien me esté pidiendo o si es por una cuestión de motus propio. Es verdad que el recorrido no es parejo, hay empresas que están muy avanzadas, tal vez principalmente son aquellas que forman parte de cadenas globales o tienen presión de clientes internacionales. Hay otras que recién están entendiendo por dónde arrancar, pero incluso en esas empresas que están por ahí en etapas iniciales, la pregunta no es tanto como, bueno, ¿tiene sentido trabajar en ESG? Sino el cómo podemos hacerlo o cómo pueden hacerlo. En Argentina, es verdad, como comentabas, que no hay una obligación generalizada de reportar para todas las empresas, pero no significa que no exista la presión como tal. Puede ser que venga del mercado, de los clientes, de los bancos, de proveedores internacionales o ciertos grupos de interés que empiezan a pedir información más concreta. Entonces diría que estamos en una etapa donde la sustentabilidad está madurando. O sea, deja de ser como algo de algunos pocos o de cuestión de marketing nada más, sino como empieza a ser una práctica de gestión. Perfecto. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que muchas veces creemos que porque no hay una regulación oficial podemos no comenzar. Sin embargo, lo importante de empezar también a hacer estos ejercicios es justamente que no llegue la regulación y nosotros estemos en cero, ¿no? Que ya sepamos cómo trabajarlo y que sea mucho más sencillo. Y también pues es interesante ver justamente que el recorrido no es lineal ni parejo dentro de las organizaciones. Y eso justamente, Milena, también me lleva a la siguiente pregunta, que es, hoy se habla mucho de distintos marcos BRIS, SASB, IFRS y otros estándares. Para una empresa argentina, ¿qué significa realmente esto? ¿Tiene sentido para las compañías del país comenzar ahora o conviene esperar? Yo creo que para una empresa argentina o mismo dentro de Latinoamérica, a veces estos estándares o que haya tanta cantidad puede sonar lejano, como bueno, si no me aplica o no tengo la obligación, eh, no me interesa mucho. La realidad es que en la práctica, si bien no es algo obligatorio, pero sí estos estándares y marcos de reporte marcan hacia dónde se está moviendo el mercado. Si no es que vienen totalmente aislados o no tienen nada que ver con el negocio de las organizaciones. En general, los estándares y marcos lo que empujan es una misma lógica donde que la información de sostenibilidad sea cada vez más comparable, más trazable y que sea útil para tomar decisiones. O sea, que no sea solo la información que la generamos y listo, sino que sirva para empezar a tomar decisiones. Entonces, lo que pasó durante muchos años era como, bueno, yo salgo a decir muchas cosas, ahora no alcanza con eso, no solo es tenemos un compromiso ambiental o trabajamos con la comunidad, sino que se espera cada vez más poder mostrar datos, metodologías, la evolución que tuviste, los riesgos asociados, y qué vínculo tiene eso con el negocio. Entonces, ¿conviene esperar o no de nuestra mirada y nuestra experiencia con los clientes? No. Y no porque ya mañana todas las empresas tengan que salir a reportar bajo todos los estándares o el más exigente, sino porque justamente ordenarse lleva tiempo. Entonces, construir indicadores, definir responsables, relevar toda la información, validar los datos, generar evidencia, no es que se resuelve de un día para otro, ni un mes antes de publicar el reporte. Y generar esa información muchas veces sirve para dar soluciones o tomar decisiones del negocio, aunque no tengan tanto que ver con la sustentabilidad puntualmente. Entonces, empezar ahora no es que significa como hacer un reporte perfecto o que tiene que estar todo tal cual y adoptar todos los estándares. Se puede empezar tal vez con el que mejor se adapta a la realidad de la empresa en la que estoy yo, el contexto, eh, lo que tal vez se puede empezar haciendo, tal vez no sea todo un reporte entero, sino una parte. Eh,
pero sí es empezar a ver o mapear qué información tengo, cómo la tengo, qué me falta para llegar a eso, como empezar a ponerse un poco más en tema y sobre todo no esperar a que sea una obligación, justamente porque después, o sea, no estar corriendo atrás y quedarse justamente atrás, sino intentar adelantarse, porque puede ser que en cualquier momento también sea una exigencia. Eh, y a hoy, como dije antes, muchas empresas argentinas pueden tener la exigencia desde otro lado, sea indirectamente por proveedores de compañías europeas, si tienen inversores internacionales, que ya hoy eh, les van a estar pidiendo esa información y que demuestren cómo están gestionando los diversos ejes de la sustentabilidad. Sí, justamente, y hablas de algo muy importante que es comparatividad, ¿no? Hay que comparar. Y para comparar, pues tenemos que comenzar, ¿no? Porque al final vamos a comparar años anteriores en nuestra misma organización. Entonces, eso es también muy importante. Y al final, pues los estándares siempre van evolucionando, van cambiando, pero la necesidad de contar con información confiable siempre va a permanecer para inversores, al interno, y lo cual pues también. Justamente, Milena, y gracias por ese comentario tan amplio. Creo que la pregunta uno y dos se complementan mucho porque al final de cuentas, pues vamos a la misma respuesta y a la misma conclusión. Pero toda esta reflexión justo me lleva a la siguiente pregunta, que es, Milena, más allá del cumplimiento, ¿qué esperan hoy los inversores, clientes y otros grupos de interés? Es decir, ¿qué información genera realmente confianza? Yo creo que, o sea, más allá del cumplimiento, lo más importante o lo que se espera es la consistencia. O sea, los grupos de interés en general, y lo que vemos en nuestra experiencia, quieren entender si la organización a la que se está mirando dice, o sea, lo que dice la organización sobre sostenibilidad está realmente conectado con lo que hace, el cómo decide y cómo gestiona sus riesgos. Si es eh, digamos, la confianza no se va a generar solo con un buen relato o un texto lindo, sino que se genera cuando la información es clara, comparable y que tiene un respaldo. O sea, lo que yo digo tiene un sentido del por qué lo estoy diciendo. Eh, y también otra cosa que se valora mucho es la transparencia y nos pasa mucho con clientes, organizaciones, que uno dice como, bueno, yo quiero reportar mi información, pero siempre somos bastante reacios a mostrar lo, no lo malo, pero tal vez lo que no está todo perfecto o lo que no está, algún indicador que no nos da tan bien hoy. Y lo que se valora principalmente es la transparencia. O sea, no hace falta mostrar una empresa perfecta porque al contrario es contraproducente porque creo que no existe la perfección. Entonces, muchas veces se genera más confianza al reconocer dónde hay brechas, qué se está haciendo para abordarlas. O sea, a hoy esto no lo tenemos, pero estamos trabajando y poder mostrar esa evolución de cómo se va mejorando. Es un proceso en la sustentabilidad y creo que en todo de mejora continua, entonces no es ya mostrar todo perfecto, sino mostrar la realidad y ser transparentes con eso. Entonces, un reporte que solo comunica logros, en general va a hacer más ruido que mostrar las falencias y cómo se gestionan esas falencias. Puntualmente en información, en el caso de inversores o entidades financieras, la información ESG sirve también o puede leerse como información de riesgo, por lo tanto es importante, cambio climático, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, o sea, todos estos temas pueden impactar en lo que es la continuidad del negocio, en costos, reputación, acceso a mercados, por lo tanto esa información la empiezan a ver y para clientes y consumidores eh, también la expectativa cambia porque hay más sensibilidad frente a como, bueno, el greenwashing, ¿qué me estás diciendo? Hay mucho más acceso a la información y tienen más conocimiento, entonces lo que yo digo tiene que estar respaldado. O sea, si yo digo que reduzco emisiones, tengo que poder explicar el cómo lo hago. ¿Sí? Nos ha pasado eh, en el caso de cuando fue la pandemia, que en los reportes las empresas tuvieron reducción de energía, entonces querían salir a decir como vos, no, sí, tuvimos una gran reducción de consumo. Era como, sí, pero no es por una
buena práctica que hiciste vos, sino por un contexto, y hay que tener ojo que así como se muestra lo bueno, después cuando vuelven a la presencialidad, después vas a tener un aumento de consumo que tampoco va a tener que ver con que hayas sido deficiente en tu control o en tu gestión energética, sino que tiene que ver con una cuestión de contexto. Entonces, esas cosas es importante para mostrar. Perfecto. Y yo creo que algo en lo que podemos coincidir todos los que estamos aquí presentes es justamente que se busca evitar el greenwashing, ¿no? Que es una muy mala práctica y que justamente pues teniendo como todos estos puntos dentro de la organización bien mapeados, pero no solamente, o sea, bien mapeados me refiero a manera real. Lo que sí tengo, lo que me hace falta reforzar un poco dentro de la organización y eso nos va a dar un contexto real de cómo estamos y qué áreas de mejora pues también tenemos. Bueno, ahora bien, muchos de ustedes que nos ven y que nos están acompañando seguramente se han preguntado si nadie obliga a hacer esto, ¿por qué tantas empresas igual pues ya se están introduciendo en este camino del ESG? Y más todavía, nos preguntamos por qué incluso queriendo hacerlo cuesta tanto ordenar el proceso, porque no es un proceso pues nada fácil de ordenar a las distintas áreas, etcétera. Entonces hay algo muy curioso ahí y es que casi todas las organizaciones hablan de sostenibilidad, pero muy pocas logran construir un proceso realmente ordenado. En este sentido, me voy a permitir hacer nuevamente una pregunta para SMS Latam y es, ¿cuáles son los errores más comunes que encuentran cuando una empresa comienza este camino? Bien, creo que con esta pregunta podemos estar hablando horas. Hay muchos, no sé si son errores, tal vez es el proceso de aprendizaje, eh, y obviamente va a depender de cada organización, tal vez lo que hemos visto en nuestra experiencia, que uno de los errores más comunes es pensar que hay que hacer todo de una. Como, bueno, nos metemos y nos metemos de lleno y hay que hacer eh, todo perfecto y ya y al 100. No hace falta, empecemos de a poco, es mejor hacer un proceso de a poquito pero ordenado, a querer abarcar mucho, porque termina siendo engorroso. Lo importante, o sea, todo va a ser importante, pero no con la misma, con el mismo peso para cada empresa. O sea, puede ser, dependiendo el rubro, que tal vez el eje ambiental sea más prioritario, o el social, o aspectos de gobernanza, va a depender mucho de la realidad de cada uno, pero la sostenibilidad tiene que estar conectada sí o sí con el modelo de negocio, con los impactos reales que tiene la organización y con las expectativas que yo tengo de mi grupo de interés. Entonces, poder poner el foco. Otro cuello de botella que notamos bastante en la elaboración de los reportes es la dispersión de la información. O sea, los datos están en distintas áreas, en distintos formatos, tienen distintos criterios. No sé, medio ambiente tiene una planilla, compras tiene otra, recursos humanos maneja otro sistema. Entonces, cuando llega el momento de consolidar toda esa información, pueden aparecer inconsistencias, duplicaciones o vacíos, ¿sí? Muchas veces el tema de las inconsistencias genera rispideces, porque puede ser que dos áreas distintas están generando la misma información con distinta metodología, entonces como, bueno, ¿qué datos tomamos? ¿Por qué se está duplicando esta información? ¿Es necesario o no? Eh, También vemos otra cosa que suele pasar mucho, es que se subestima la gobernanza del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que no alcanza solo con que haya una o dos personas que estén desde el área, por ejemplo, de sustentabilidad, empujando el tema. Se necesitan roles claros y sobre todo que la dirección o los altos mandos estén involucrados y sepan lo que se está haciendo, porque si no queda en, como bueno, juntamos planillas, recopilamos información y acá queda. Eh, y tal vez lo más importante, y creo que es como el mayor desafío que se tiene en general, es la falta de trazabilidad. O sea, tengo un número o un dato, pero no sé de dónde salió, quién lo calculó, eh, qué criterios se usaron, con qué evidencia. Entonces, eso suele a la larga generar problemas de inconsistencia y, y de decir como, bueno, que no dependa de una sola persona porque se va esa persona de la organización y ya no sabemos cómo generar este dato, cómo fue la metodología, cómo no tener
la trazabilidad de lo que fue el proceso. Creo que esos son como tal vez los principales errores o problemáticas. Sí, justamente, y estamos muy de acuerdo contigo en la práctica, sobre todo. Y también que hay un hilo conductor justo en esta conversación que justamente es que más allá de las herramientas o los estándares, todo empieza por ordenar los procesos de manera interna. Y es ahí justamente, en este punto, donde me gustaría conocer una experiencia concreta. Y vamos ahora con ustedes, equipo de Pikit. Les quiero traer este caso concreto con quienes hemos podido colaborar y ha sido un verdadero placer. Y me gustaría conversar un poquito más con ustedes y que nos cuenten. ¿Pueden contarnos cómo fue su primer acercamiento a los informes de sostenibilidad? Hola Ari, ¿cómo estás? Antes que nada, un gusto estar acá y gracias por invitarnos a la charla. Quería arrancar contándoles qué es Pikit. Pikit es una empresa que da soluciones de última milla, de soluciones logísticas de última milla, con un ecosistema de triple impacto, ¿no? Nosotros nos apoyamos en una red de puntos. Como nuestro modelo, la característica principal que tiene es esta red de puntos que tenemos distribuida en los diferentes países donde operamos, que nos permite generar un impacto positivo, tanto en el medio ambiente como en las sociedades donde operamos. Entonces, en los diferentes países, Argentina, México, Colombia, Chile y Perú, nosotros desplegamos una red para que todo nuestro proceso logístico pase por un punto Pikit. Y de esta manera logramos reducir tres ejes muy importantes de la sustentabilidad. En cuanto a impacto ambiental, reducimos un 60% a los kilómetros recorridos por cada paquete que entregamos. En cuanto a costos también, logramos tener un 30% de ahorro en costos para nuestros clientes. Y en lo social, porque generamos ingresos extras tanto para repartidores que trabajan con Pikit como para los puntos en sí que colaboran en nuestra red. Este modelo hizo que para nosotros sea fundamental acercarnos a definir una estrategia de sustentabilidad, ¿no? Porque ya la forma en que operábamos era muy afín a mostrarnos de esta manera y empezar a medir todo lo que hacíamos. Y fue así como empezamos a buscar la forma de eh, estandarizar y sofisticar y profesionalizar nuestra medición de nuestra operación, ¿no? Entonces, eso fue un poco la forma en que nos fuimos acercando a generar un reporte de sostenibilidad. Nosotros lo venimos haciendo hace 2 años, que venimos trabajando tanto con Min como con Presgo. Eh, y la verdad que fue muy importante para nosotros, para esto que te decía, ¿no? De estandarizar y profesionalizar todas las mediciones que hacemos en cuanto a sustentabilidad. Bueno, pues primeramente, Sebastián, felicitarles. Creo que Pikit ha tenido una evolución muy significativa dentro del mercado. Creo que también todo el ejemplo de los ejercicios que han realizado en temas de sostenibilidad y sustentabilidad, pues pueden ser inspiración para muchas organizaciones también. Entonces, se nota que también justo el punto de partida para tomar la decisión de comenzar en estos temas de ESG, pues fue una decisión de identidad como empresa de triple impacto y no una obligación externa, lo cual hace que todavía sea pues mucho más orgánica, ¿no? Su decisión y sobre todo todos los datos que ustedes van mapeando. Y eso justamente me hace querer preguntarles por lo más difícil de esta primera etapa, que me imagino que no fue un proceso, pues como comentábamos, lineal ni sencillo para comenzar a reportar, pero, ¿qué fue lo más difícil al principio de su estrategia en Pikit? Mira, te diría dos cosas. La primera es la trazabilidad de la medición de nuestra huella de carbono. Eso es un desafío muy grande por la naturaleza de nuestro servicio, ¿no? De la actividad que generamos. Eh, Y la segunda, definir los temas materiales para nuestros servicios, ¿no? Cómo definíamos cuáles eran los temas más importantes
para nuestra estrategia de sustentabilidad, para la comunidad, los accionistas, la sociedad, incluso los colaboradores. Ese es un tema que trabajamos bastante como para enfocar nuestras iniciativas de sustentabilidad a lo largo de los años. Eh, y un desafío muy importante en cuanto a la medición de la huella era cómo lográbamos recopilar toda la información, analizarla, consolidar las diferentes fuentes eh, de información, estructurarla. Nosotros nos propusimos estructurarlo en base a normativas GRI eh, para lo que te decía antes, ¿no? De profesionalizar la medición de lo que veníamos haciendo. Entonces, todo ese camino de medición eh, fue realmente un desafío para nosotros. Justamente creo que podemos coincidir que este tema de definición de cálculos de huella de carbono son esos dolores más grandes dentro de las organizaciones, porque justamente a veces no sabemos qué oficina dentro de la organización va a tener los datos necesarios para poder comenzar a mapear esto, qué fuentes de emisiones vamos a utilizar, etcétera. Entonces, sí es muy importante definir los temas materiales y alinear a los stakeholders porque nunca es un trabajo trivial, ¿no? Y ahí me imagino que en algún momento el proceso manual, Sebastián, que ustedes comenzaban a llevar, de ir a lo mejor a la oficina de algún usuario y recopilar la información, pues dejó de ser suficiente, ¿no? Las plantillas de Excel que de repente se pierden, etcétera. Y en este punto me gustaría pues hacerles una pregunta nuevamente y es cómo identificaron que ya habían pasado este nivel de organización y necesitaban el apoyo adicional de una herramienta. Mira, en realidad lo identificamos desde el momento en que, bueno, nosotros arrancamos un poco, como decías vos, ¿no? identi- eh, Empezando a hacer mediciones de cómo nuestro modelo podía mejorar el impacto en la huella de carbono. Empezamos a medir la cantidad de puntos que generaban ingresos con nosotros, que generaban una venta cruzada por entregar o recibir un paquete enviado por Pickit, pero eran mediciones aisladas. No lográbamos tener la consolidación de toda la información en un reporte. Entonces, por ahí vinculado un poco con lo que charlaban antes, cuando también empezamos a ver que el mercado, para el mercado era cada vez más relevante los temas de sustentabilidad. Por ejemplo, con lo que comentaba Milena antes, de que tal vez no es obligatorio a nivel regulación en Argentina, por lo menos, reportar este tipo de temas, pero sí, por ejemplo, nos pasa a nosotros habitualmente que eh, en licitaciones que hacemos con grandes marcas, con empresas que tienen un origen europeo, vemos que parte de la documentación que tenemos que presentar tiene que ver con sustentabilidad y los objetivos que tenemos en materia de sustentabilidad. Eh, y evolucionando este camino, ¿no? De empezar a identificar algunos indicadores que entendíamos que podíamos aportar nuestro granito de arena en el tema. Ver que para el mercado podría ser una ventaja competitiva incluso, decidimos ahí empezar a trabajar en el reporte de sustentabilidad. Y como en Pickit, nosotros somos 180 personas en Pickit trabajando. En principio, y por ahora no tenemos un área de sustentabilidad dedicada a generar toda esta información, entonces entendimos que necesitamos apoyarnos en especialistas en el tema y que nos ayuden a estructurar toda la información. Y fue así que decidimos armar nuestro primer reporte y con el gran desafío de esto que les mencionaba antes, ¿no? De cómo recopilamos toda la información de los diferentes ejes, cómo la almacenábamos, vos lo decías antes, que no quede en un sheet guardado, sino que sea algo perdurable en el tiempo. Eh, y bueno, Presgo la verdad que nos dio la posibilidad
de trabajar en ese cálculo completo de las emisiones que generábamos en nuestras diferentes unidades. Nosotros como estrategia lo que fuimos haciendo fue definir un primer reporte de sustentabilidad para Argentina. El segundo ya incluimos a México en todo el análisis y el año que viene vamos a incorporar al resto de los países en los que operamos. Y en todo ese recorrido, tener la información, ya sea de medio ambiente, de derechos humanos, de anticorrupción, de análisis de proveedores, tener una herramienta que nos permita redactar la información acorde a los estándares GRI, para nosotros fue muy facilitador para, principalmente para generar el primer reporte, pero también para hacer seguimiento y mejora continua de nuestras iniciativas. Y suena muy sencillo, ¿no, Sebastián? Cómo comenzaron con Argentina, después México, después otros países, pero la realidad es que es un trabajo que a lo mejor si lo hacemos de manera manual puede tardar años en consolidar, porque no hay manera que tú acudas a la oficina de México, no solamente para recabar algún dato o algún correo que se pierde. Y ahí es donde aparece justo la tecnología, no como un lujo, porque podemos confundirnos, muchas veces creemos que la tecnología es un lujo y más bien la tecnología permite escalar. Y esto, bueno, me lleva nuevamente a tener una nueva pregunta para el equipo de SMS Latam, con algo que seguro ven también todos los días muchas organizaciones trabajando desde esa plantilla de Excel, desde ese correíto. Ya escuchamos a Sebastián, pero me gustaría preguntarte, Milena, ¿en qué momento eso deja de ser una solución y empieza a convertirse, pues no solamente en algo desorganizado, sino hablemos también, pues de números, ¿no? Y de tendencias, también en un riesgo? Bien, sí, a ver, la herramienta Excel es una herramienta útil al principio, sobre todo, o sea, la gran mayoría de las empresas empiezan así y no está mal. El problema no es Excel en sí, sino usarlo para sostenerlo en un proceso que ya creció o escaló en la complejidad. O sea, empieza a ser un riesgo cuando hay muchas áreas o muchas personas distintas cargando información, distintas versiones circulando, eh, como dije antes, o sea, criterios diferentes para generar, para medir lo mismo, o cuando se empieza a tener poca claridad sobre cuál es el dato final. Entonces, el dato es el primer paso para empezar a tomar decisiones. Entonces, si ya empezamos a tener problemas para generar ese dato y saber cuál es, eh, ya ahí estamos en un riesgo porque no vamos a poder tomar las decisiones necesarias o que realmente puedan mejorar nuestro negocio. Eh, en cuanto a Excel, o sea, obviamente pueden tener fórmulas que se modifican sin querer, archivos desactualizados o duplicados, falta de permisos, dificultades para reconstruir los cambios, es decir, quién hizo qué cosa, de dónde sale este dato, y sobre todo una parte importante, lo que hablábamos antes de la trazabilidad. eh, si uno no solo quiere realizar su reporte, sino verificarlo, eh, cuando viene el verificador te va a pedir toda esa trazabilidad y de dónde se generaron esos datos, entonces es un proceso que ir buscando manualmente puede tardar un montón y puede no ser la versión correcta, digamos. En cuanto a, creo que pasa un poco en general, pero en sostenibilidad es especialmente sensible porque no estamos hablando solo de números aislados. El dato necesita además el contexto, quién fue el responsable, la metodología, sobre todo puntualmente, como hablaba Sebastián, en cuestiones de huella de carbono es muy importante la metodología, qué factores de emisión se utilizaron, qué criterios, si hubo algo que estuvo estimado o no. Entonces, tenerlo tal vez en un sistema, una plataforma, hace mucho más fácil el tener eso a mano. Y también entendiendo la realidad que hay muchas empresas que no tienen un área particular de sustentabilidad, no hay personas expertas al inicio que van incursionando en el camino de la sustentabilidad
y sobre todo quienes toman las decisiones en los altos mandos, puede que no estén interiorizados con las cuestiones, entonces eh, poder permitir tener los datos de la manera más sencilla, clara y hasta gráfico, te diría, es más fácil para tener las conversaciones con los altos mandos y poder empezar a que la sustentabilidad y los temas ESG empiecen a formar parte del núcleo del negocio. O sea, yo creo que Excel deja de alcanzar cuando el equipo está más tiempo persiguiendo información que analizándola. O sea, ahí ya estamos en un problema. Eh, que, que creo que eso es lo principal. Ok, perfecto. Y podemos estar muy de acuerdo que el problema en sí, pues no es Excel, ¿no? Es una herramienta muy buena, pero el momento en el que nos deja de funcionar porque la organización está creciendo más rápido en su proceso, pues ya no nos está alcanzando, ¿no? Ya necesitamos algo más, ya necesitamos saber quién fue mi colaborador que me reportó esta información, de dónde viene este dato, también saber si algún dato, pues, está siendo anómalo, es un dato que no me está cuadrando con la actividad, entonces saber justamente el día que me lo subieron, quién me lo subió y también, como decías, algo muy práctico y que también funciona mucho es que podamos también como visualizar, ¿no? Cómo está el comportamiento de la data. Una cosa es verlo de manera numérica, otra cosa ya es también ver gráficos y esto también es muy funcional. Y hasta acá, pues hemos visto el contexto y los desafíos del presente. Y antes de continuar, me gustaría recordarles que pueden dejarnos sus preguntas en nuestro chat de esta conversación, de este webinar, que la verdad es que personalmente lo estoy disfrutando mucho. Creo que toda la experiencia de Milena y de Sebastián ha sido pues muy fructífera en esta mañana. No hay nada mejor que comenzar el día pues conversando, ¿no? Y aprendiendo. Entonces, los invitamos a que nos dejen todas sus preguntas. Al final vamos a hacer un pequeño espacio para contestarlas. Y bueno, me gustaría ahora cerrar con una mirada hacia adelante en este siguiente bloque de este webinar. Y es una pregunta pues para ambos, en este caso para el equipo de Pikit y de SMS. En un caso hipotético y jugando un poco con la imaginación, si nos encontráramos nuevamente dentro de 3 años, me gustaría comenzar con Milena y después con Sebastián. ¿Cómo imaginan que va a evolucionar la responsabilidad de las empresas en materia de sostenibilidad corporativa? Yo creo que, a ver, es difícil saber qué va a pasar con la sostenibilidad en general, pero creo que esta tendencia de que la sostenibilidad esté mucho más integrada al negocio, creo que es lo que vamos a empezar a ver cada vez más. Eh, Hoy muchas organizaciones la sustentabilidad funciona como un área aislada que recopila información, entonces creo que por todo lo que estuvimos hablando, la idea es que vaya migrando a que sea parte núcleo del negocio y que la responsabilidad va a estar un poco más distribuida por estas cuestiones de que finanzas, por ejemplo, va a tener que empezar a ver o entender información climática, de riesgos ESG, compras, va a tener que prestar atención también a criterios para los proveedores, entonces como que ya va a ser una cuestión de un involucramiento más profundo a las distintas áreas y que tengan conocimiento de lo que se está hablando y que la dirección obviamente va a necesitar toda esa información de las distintas áreas para poder tomar decisiones estratégicas, entonces también va a tener que estar involucrado. Eh, y me imagino, por cómo viene esto de los estándares y los marcos, más exigencias sobre la calidad de la información, que los datos ESG van a o están tendiendo a parecerse cada vez más a la información financiera en cuanto a consistencia, al control interno y sobre todo la trazabilidad. Entonces, creo que me imagino que viene más por ese lado. Perfecto, Sebastián. Coincido ahí con Milena. Yo creo que la sustentabilidad como eje fundamental del negocio va a ser algo que las empresas van a tener que adoptar cada vez más, partiendo de una base que vemos un consumidor cada vez más exigente en temas de sustentabilidad, ¿no? A lo largo de los años, las personas
empezaron a ser cada vez más conscientes. Entonces, desde las empresas, de a poco estamos trabajando para responder a esa exigencia y también hacernos más conscientes de los impactos que, que puede generar a largo plazo tener una estrategia de sustentabilidad o no tenerla. Y coincido con lo que decía Milena, que a nivel regulación entiendo que también va a ir acompañando la regulación a estas nuevas exigencias que vemos en los diferentes mercados. Me parece muy valioso que podamos conversar pues de este escenario de sostenibilidad previo de alguna manera, pero ya con un pie adelante, ¿no? Que lo dejemos de ver en como un área aislada de la organización. Tenemos como una cultura que creemos que sostenibilidad es muy aparte, siendo que sostenibilidad es algo muy en el núcleo de nuestras operaciones, no es nada aislado. Y con esa mirada a futuro, quisiera yo cerrar con una pregunta mucho más práctica. Yo sé que esta conversación ha sido muy práctica justamente y muy relajada porque es lo que buscamos, ¿no? Dejar de ver sostenibilidad como algo imposible, verlo como algo pues más del día a día dentro de nuestras operaciones que podamos mapear, pero que también podamos conversar en un lenguaje pues mucho más común, coloquial. A lo mejor también vemos muchas siglas, nos ha sucedido a nosotros que IFRS, GRI, etcétera, entonces confunde mucho a nuestros colaboradores, nos dicen, bueno, ¿qué es esto? No, no lo entiendo. Entonces, hablarlo de esta manera muy conversacional también ayuda mucho a que pues todas las personas dentro de la organización puedan sentirse mucho más cercanos a la sostenibilidad y a temas de ESG. Y para finalizar, me gustaría hacerles pues una última pregunta y nuevamente agradecerles a ambos por su presencia a este webinar. Me gustaría comenzar en este caso contigo, Sebastián, y después vamos con Milena. Y la pregunta es, ¿qué consejo le darían hoy a quienes sienten que todavía están empezando dentro de ESG? Bueno, como punto de partida, entender cómo impacta la sostenibilidad en el negocio, un poco lo que estamos hablando, eh, conocer o identificar quiénes son los grupos de interés que van a formar parte de la estrategia y cuáles son los principales temas que la empresa debe reportar, ¿no? Eso entiendo como un buen punto de partida. Después conecto con algo que comentó Milena anteriormente, el tema de la consistencia en la evolución de la estrategia me parece que es algo muy relevante, ¿no? Esto que les contaba antes de proponerse unas metas a un año, a 3 años, a 5 años, e irla evolucionando, es algo fundamental porque son temas complejos, son temas que a veces requieren mover procesos dentro de la empresa, mover o cambiar la forma de hacer algunas cosas que hace la organización. Entonces, eh, tener objetivos alcanzables y previsibles y alinear con el resto de la organización me parece que es fundamental para ir evolucionando esa estrategia. Milena. Bien, coincido con todo lo que dijo Sebastián. Creo que mi consejo, la experiencia que tenemos como desde el lado de consultores, es que no entren en crisis, que si bien es un camino largo y puede ser difícil y abrumador porque hay muchas cosas, creo que es un poco lo que comentaba Sebastián, de primero entender a dónde está parada la empresa, eh, por qué lo está haciendo, qué es lo prioritario, eh, para no querer abarcar todo de una. Entonces, priorizar, o sea, no todas las empresas tienen que empezar sí o sí por el mismo lugar, o sea, no es porque dentro del rubro están todos yendo por acá, yo voy a ir por acá, porque puede ser que me sirva, como puede que no, como entender bien esto desde nuestra línea base. La clave es que tenga sentido para cada empresa y para cada negocio. Eh, y creo que si bien puede ser difícil, pero para una empresa que recién está empezando y sabiendo que la tendencia es a tener una trazabilidad, empezar ya pensando en eso, como
aunque sea una acción simple, aunque sea un procedimiento puntual, como bueno, ya dejarlo con cierta trazabilidad o con una metodología que después se pueda evaluar, se pueda mejorar, profundizar y demás. Entonces, pero ya ir teniendo esa base. Eh, Porque después ir para atrás y volver y recopilar información puede ser más difícil. Eh, Como para reconstruirlo. Y creo que tal vez lo más importante que ya estuvimos hablando es no buscar la perfección en el primer paso. O sea, como dijo Sebastián, es un proceso de mejora continua. Lo relevante es empezar con honestidad, con los datos que se tenga, explicando los límites que se tienen e ir mostrando un camino de avance, que no quede como, bueno, un checklist de tenemos política, tenemos este procedimiento, ya medimos la huella y ahí quedó. Sino, como dijimos antes, tener los datos y empezar a trabajarlo es el punto de partida y no hay punto final. La idea es que se vaya sumando y profundizando. Y bueno, muchas gracias, Sebastián y Milena. Pueden parecer a lo mejor para muchos de ustedes consejos simples, pero créanme que valen mucho la pena que cualquier organización los tome en cuenta en cualquier etapa que se encuentren, ya estén maduros, vayan comenzando, etcétera. Y con estas participaciones tan valiosas, abriremos un pequeño espacio para responder las preguntas del público que nos está acompañando el día de hoy. Las preguntas las pueden dejar en el chat y las estaremos compartiendo, ¿vale? Y bueno, al parecer ha habido varias preguntas, entonces voy a comenzar con la primera pregunta. En este caso, la pregunta es la siguiente. Me gustaría que respondiera alguno de ustedes dos. Y es, ¿cómo puedo asegurar que mi informe de sostenibilidad siga los estándares GRI paso a paso? Yo creo que esta pregunta es más para Milena, justamente. Entonces, Milena, si nos apoyas con la respuesta. Dale. Sí, creo que en cuanto a informes de sostenibilidad, tal vez los estándares GRI son los más utilizados internacionalmente. Eh, Son largos, son difíciles, pero justamente están pensados para que todo tipo de organización en tamaño, rubro, pueda aplicarlo. Eh, Puede ser que no todo, absolutamente todos los indicadores de todo el set completo de los estándares GRI les aplique a la organización. Van a ver que los estándares los pueden descargar, están en español y puede ser un buen punto de partida. Yo tal vez arrancaría con esto, los temas prioritarios o relevantes y decir como, bueno, ¿qué información debería estar generando yo en mi organización con eh, los indicadores puntuales, sean cualitativos o cuantitativos, que me está pidiendo GRI? Eh, Después hay distintos niveles de aseguramiento en los informes de sostenibilidad. La forma tal vez para quedarse más tranquilos, si queremos ir a lo aspiracional, es decir, bueno, yo armo todo mi reporte siguiendo los estándares GRI. Puede ser una primera aproximación el decir como, bueno, este indicador me pide esto, lo respondo. Como una segunda etapa puede ser agregarle más una cuestión de pieza comunicacional, y que también es importante en los reportes de sostenibilidad, de que GRI te pide lo mínimo indispensable, de nuevo, para todo tipo de organizaciones, para todos los rubros, eh, que vos como organización deberías reportar en cuestiones ESG. Pero puede haber otras iniciativas, cuestiones del negocio, el contexto, que sean importantes para la organización y no estén definidas en los estándares GRI. Entonces, eso también es importante para mostrar, porque no deja de ser un informe de la empresa. Entonces, y que va a servir para todos los grupos de interés. Entonces, es importante que se muestre todo lo importante. Y si no están seguros internamente, siempre se puede acceder a una verificación, ¿sí? Por un externo, donde te asegura de como, bueno, esto que vos respondiste con este indicador está bien, está ok, lo, está validado, está respaldado con información y con metodologías acordes.
Sí, justo, yo creo ahí, Sebastián, nos puedes complementar un poco nada más para confirmar. No, no es como que un día Piki decidió reportar todos los indicadores de GRI y dijeron lo vamos a hacer perfecto. Esto es un proceso, ¿no? Y vamos comenzando. No sé, Sebastián, ¿algún comentario desde su experiencia? Ahí el comentario adicional que les puedo dar es que realmente la herramienta Prejo nos ayuda un montón en esto, ¿no? Porque tiene los estándares cargados dentro de la plataforma y te explica paso a paso cómo tenés que reportar cada una de las iniciativas que vas cargando. Entonces, como comentario adicional a lo que comentaba Milena, me parece que es muy facilitador usarlos a ustedes como herramienta de implementación del reporte. Ok, pues muchas gracias, Sebastián y Milena. Y tenemos una pregunta adicional, me voy a permitir leerla. Dice, bueno, hola, muy buen webinar, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo puede una empresa medir y reportar ESG de manera fiable? No sé, Milena, si nos puedes apoyar con la respuesta. Sí, ahí creo que es más cortito. Siempre para saber qué se está haciendo de forma fiable es basarse en estándares que ya estén publicados, como tener un marco que ordene. Eh, Como dije antes, tal vez los estándares gris son un buen punto de partida, ¿sí? Como, bueno, empezar con un reporte de sustentabilidad, después puede migrar a lo que es un reporte integrado, o sea, puede ser otros estándares que se elijan luego. Creo que los estándares gris son tal vez los mejores para empezar y de nuevo, puede no ser necesario como, bueno, reportar todo de una, porque va a depender mucho de la información disponible y lo que se tenga, pero creo que la forma más certera de hacerlo y decir como, bueno, tengo el por qué lo hice así es con estándares. Sí, justo, y como comentabas, no se trata de comenzar a reportar varios marcos, ni siquiera todos los indicadores, por ejemplo, de GRI, que es un marco con el que solemos comenzar, simplemente es dar ese primer paso, ¿no? Es como dicen coloquialmente, tirarnos al agua para empezar a nadar. Entonces, eso también es un muy buen comienzo y sabiendo que va a haber ciertos errores y ciertas áreas de mejora, que bueno, siempre es muy funcional, pues tener un acompañamiento para que podamos identificarlos y generar mejora continua. Y con eso me gustaría hacer la última pregunta, que justamente esta pregunta va para Milena y el equipo de SMS. Y la pregunta es la siguiente. Para una empresa que está empezando, ¿qué diferencia las distintas versiones de los estándares GRI y cómo sé cuál debería yo de usar? Las distintas versiones son actualizaciones que van surgiendo, entonces siempre consideren la última versión que esté, mismo cuando descargan los estándares te aparece como, no sé, de algún indicador puntual eh, que dice como, bueno, la actualización sale ahora, pero va a empezar a ser como es optativa para que las empresas vayan teniendo en cuenta. Creo que son 2 años y después ya sí, rige ese estándar particularmente, o ese indicador, perdón. Entonces, mi recomendación es siempre considerar las últimas actualizaciones. Después hay estándares sectoriales dentro de GRI eh, que lo que hacen es profundizar un poco más en algún rubro específico, como bueno, acá tendrías que ponerle más el foco, no sé, la parte agro y posiblemente biodiversidad sea un tema bastante importante que no podés dejar de lado, pero en general son complementarios. Así que mi recomendación sería como lo, lo que vean que les aplique si hay estándares sectoriales desde ese lado y los estándares más actualizados que les van a poner el año. Perfecto. Y cierro este bloque de preguntas con una pregunta dirigida para el equipo de Pikit, que es la siguiente. ¿Qué error recomendarías evitar a las empresas que hoy están evaluando implementar un proceso de reporte ESG? Yo creo que es fundamental tener bien mapeado desde el momento cero, un poco como decía Milena antes, los procesos que vayas a relevar o a medir e informar. Es fundamental tener una buena estructuración y conocimiento de ese proceso.
Ese es un error que puede llegar a costarte más adelante, ¿no? Si no lo relevas bien, al correr de los años puede llegar a ser un problema en inconsistencia de la medición. Entonces, tomarse el tiempo para relevar los diferentes procesos que tiene la organización en su cadena de valor, e ir atacándolos de a poco, obviamente, ¿no? Pero tener una buena base de cómo funciona la organización para mí es fundamental, para evitar inconsistencias a futuro. Entonces, ese me parece que es un punto a destacar. Y bueno, pues muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, sobre todo el equipo de SMS también, Milena, por su acompañamiento, por darnos respuestas a todas esas preguntas, pues también de nuestros espectadores, pero también esas preguntas muy generales que tenemos todas las organizaciones, sobre todo cuando comenzamos a mapear estos temas de ESG. Y creo que hoy nos llevamos tres ideas muy claras porque ya estamos en tiempo. La primera, la sostenibilidad ya no consiste únicamente en generar un reporte por generarlo y ya. Consiste en construir procesos confiables que permitan tomar mejores decisiones dentro de la organización. Decisiones que siempre, siempre pues van a ser fructíferas para los stakeholders, para los inversionistas, etcétera. Entonces, mucho ojo ahí. La segunda idea que me gustaría que nos llevemos todos y todas quienes están viendo este webinar es que las expectativas del mercado, los clientes y los inversores seguirán creciendo, como lo comentaba anteriormente Sebastián. Por eso las organizaciones necesitan prepararse desde el día de hoy, aunque no exista una obligación formal que los obligue. Y la tercera idea con la que me gustaría pues que cerremos esta conversación es que justamente dejemos de ver la tecnología como un lujo, como lo hacíamos anteriormente y como Sebastián pues fue muy preciso en toda esta conversación del gran apoyo que la tecnología hizo dentro de Pickit. Dejemos de verlo como un lujo y entendamos que nunca va a reemplazar el conocimiento ni la estrategia de tus colaboradores, que también es otro mito que existe mucho, ¿no? La tecnología va a llegar a reemplazarnos. La respuesta es no. Pero la tecnología sí permite que los equipos dediquen menos tiempo a buscar información y más tiempo a analizarla, generar valor dentro de la compañía y acompañar la toma de decisiones correctas y de mejora dentro de la organización. Y bueno, para cerrar este webinar, quiero agradecerles a todos ustedes por tomarse el tiempo de acompañarnos este día, a quienes nos ven y bueno, especialmente por darle voz a este webinar y me refiero a SMS Latinoamérica por compartir su visión y a Pickit por abrirnos las puertas de su experiencia, con quienes ha sido un verdadero placer trabajar de la mano. Hoy vimos que el desafío ya no consiste más, como les comentaba, en generar estos reportes. Consiste en construir procesos capaces de producir esta información que nos va a llevar a que nuestra organización no solamente sea más madura en temas de ESG, sino que sea una organización que a vista también de nuestros proveedores, nuestros consumidores, pues sea más robusta y más confiable. Nos vemos en nuestro próximo webinar.